Bueno, hermanos, hoy vamos a continuar con la serie La prosperidad de Dios. Como dije la semana pasada, una serie que para muchos tal vez un poco polémica, ya que en este tiempo lamentablemente la iglesia se ha encargado de manosear mucho por medio de falsas doctrinas y querer sacarle el dinero a la gente de una forma, hermanos, de una forma errónea, de algo que la Biblia no enseña, y eso no es nuevo. De alguna manera, si nosotros vemos la historia de la iglesia, recuerden en un momento cuando entró lo que se conoce como la Reforma, hermanos, a través de Martín Lutero, era lo mismo que estaba sucediendo en la iglesia en ese momento, de cómo había muchas personas que la iglesia se estaba enriqueciendo, podríamos decirlo, a costillas, que es un término, del pueblo, sacándole el dinero al pueblo a través de lo que eran las famosas indulgencias, en este caso, y eso hoy no ha cambiado, donde hoy igual lamentablemente la iglesia cristiana evangélica ha manipulado la palabra para sacarle el dinero a la gente. Y entonces a veces, uno en este caso como pastor, a veces predicar estos temas es un poco controversial para uno, pero la Biblia enseña, Pablo dice que nosotros debemos de enseñar todo el consejo de Dios. O sea, debemos de enseñar toda la palabra de Dios, pero siempre centralizados en la verdad de Dios, no en manipular y no en querer tocar emociones para que la gente haga algo que no lo hace de su corazón para el Señor, de acuerdo a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el fundamento para nosotros los cristianos. Amén. El tema de hoy es la importancia de las ofrendas. La importancia de las ofrendas. Hermanos, yo no sé cuántos de ustedes han escuchado el término de ¿por qué tenemos que dar dinero? Si Dios no necesita de dinero. ¿Cuántos hemos escuchado eso? Ahora, ¿cuántos creemos que eso es una verdad? Hermanos, Dios no necesita dinero. ¿Usted se imagina a Dios, hermano, diciendo, qué tirada, no tengo dinero? Como nos ha pasado a algunos de nosotros en la vida. ¿A alguien le ha pasado eso? Decir, qué tirada, oiga, no tengo dinero y tengo que pagar esto, tengo que pagar lo otro. Hermanos, Dios no tiene las limitaciones que nosotros tenemos. Dios no necesita dinero. Pero aunque Dios no necesita dinero, vamos a ver por medio de la palabra de Dios, hermanos, la importancia de las ofrendas, porque aunque Dios no necesite dinero, Dios le pide al pueblo que el pueblo ofrende y diezme, que vamos a verlo en otra ocasión, pero en este caso, de que el pueblo dé generosamente de su corazón para la obra de Dios, en este caso. Una de las características de Dios, hermanos, es interesante, es que Dios es un Dios dador. Hermanos, todo lo que nosotros tenemos es porque Dios nos lo permite tenerlo, o sea, Dios nos ha dado todas las cosas. Que esos fueron los principios que vimos la semana pasada. Hermanos, Dios es un dador, y vean de qué manera, vamos a hablar algunas cosas, de qué manera Dios ha sido dador para con nosotros. Número uno, Dios nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Hermanos, Dios nos dio vida. Dios es un Dios dador. Dios no tenía que habernos dado vida, pero Él nos dio vida. A los que hemos creído en Cristo, Dios nos dio vida. Dios nos dio a su único Hijo para nuestra salvación. Hermanos, yo no sé cuántos de ustedes se atreverían a dar a su único Hijo para que muera por alguien, y por alguien que no lo merece, porque nadie merecíamos la salvación de Cristo. Pero Dios decide dar a su Hijo, a su único Hijo, dice la palabra. Dios es un Dios dador. Dios nos amó cuando nosotros no le amábamos a Él. Pero Él nos amó, Él nos dio de su amor. Y eso es lo que hablábamos ahora, entonando esa canción de La niña de tus ojos, de poder decirle cuánto le amamos a Él, porque Él nos amó a nosotros. Amén, iglesia. Dios nos dio el perdón de nuestros pecados. Dios es un Dios dador. Dios nos ha dado muchísimas cosas.
Ahora, si nuestro Dios nos ha dado tanto, lo menos que podemos hacer es honrar a Dios con nuestras ofrendas. Hermanos, si Dios nos ha dado tanto, lo mínimo que usted y yo podríamos hacer es honrar a Dios con nuestras ofrendas. Y diezmos, aunque ahorita eso no es lo que estoy tocando. La palabra ofrenda, hermanos, esta palabra las ofrendas vienen en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento la palabra que usa para ofrenda es minhash. Esa palabra minhash tiene el mismo significado que tiene la palabra ahora en el Nuevo Testamento, que es en griego, y la palabra es dorón en el Nuevo Testamento, dorón. Ambas palabras en hebreo y en griego significa un tributo. Un tributo. Hermanos, es interesante, yo no sé cuántos de ustedes han visto películas. En aquellos tiempos cuando alguien iba a presentarse ante un rey, ante alguien importante, tenía que llevarle un ¿qué? Un tributo. Tenían que llevarle algo. No sé si ustedes han visto eso en las películas. Hermanos, la Biblia dice que el Señor es Rey de reyes y Señor de señores. Ahora, ¿quiénes le daban el tributo a aquel hombre que era rey si no era el pueblo? Ahora nosotros somos el pueblo de Dios. Y Él es nuestro Rey, Él es nuestro Señor. Aunque entendemos, vuelvo a lo del principio, que Dios no necesita dinero, pero vamos a ver por la palabra de cómo Dios demanda que su pueblo le honre a Él. La palabra también significa un presente. Es un presente. La palabra significa un sacrificio también. ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento? Muchas ofrendas que se le daban a Dios eran sacrificar un animal. Entonces, por eso una ofrenda también es un sacrificio. Otra palabra dice que también es un regalo. Una ofrenda es un regalo que se presenta ante el Señor. Dice que es otorgar una donación también, o sea, es dar algo en este caso. Ahora, hermanos, es interesante como en el Antiguo Testamento, oigan esto, en el Antiguo Testamento Dios demandaba del pueblo, oigan, muchas ofrendas. Hermanos, en el Antiguo Testamento Dios demandaba muchas ofrendas al pueblo. Yo estudiando eso decía, wow, imagínense hoy en día, porque nos cuesta ofrendar. Voy a hablar algunas de ellas. Habían ofrendas que se llamaban ofrendas diarias, que esas ofrendas se hacían en la mañana y en la tarde, todos los días, por eso se llamaban ofrendas diarias. Si usted quiere leerlo después en su casa, eso está en Números 28 del 1 al 4, no lo vamos a leer. Ahí enseña de cómo ellos tenían que ofrecerle al Señor algo todos los días. Eran diarias, en la mañana y en la tarde. Tenían que traer algo delante del Señor. Habían otras ofrendas que se llamaban ofrendas mensuales. O sea, no eran de todos los días, sino que eran del mes. Oigan, ofrendas mensuales. Y habían otras que se llamaban ofrendas del día de reposo. Que el día de reposo para ellos era el sábado o el sabbat. Ellos también traían, no solamente por mes, sino también el sábado. Todos los sábados del mes. Eso lo podemos ver en Números 28 del 9 al 13. Números 28 del 9 al 13, no lo busquemos. Estamos solamente viendo las ofrendas que Dios demandaba del pueblo. Habían otras ofrendas que se llamaban las ofrendas de las fiestas solemnes. El pueblo de Israel tenía fiestas, 7 fiestas al año. Fiesta de los tabernáculos, fiesta de las luces. Había muchas fiestas. En estas fiestas ellos tenían que traer también ofrendas al Señor. Eso está en Números 28 del 16 al 22. Hermanos, imagínense entonces en este tiempo nosotros. Podríamos decir, Señor, no nos va a alcanzar. No nos alcanzaría. Ahora entendemos que ellos, lo que ellos traían como ofrendas también, porque el contexto es distinto al nuestro, lo que ellos traían como ofrendas eran animales. Esas eran las ofrendas que ellos traían. Interesantemente, aquellas ofrendas que ellos traían al Señor, hermanos, dependía del estatus social que tenía cada uno.
Para ponerles un ejemplo, yo no sé cuántos se acuerdan cuando la Biblia enseña que Jesús fue presentado al templo, y cuando Él fue presentado al templo tuvieron que presentar una ofrenda. Pero aparentemente José y María eran gente de escasos recursos, no como algunos lo han hecho querer ver que eran gente millonaria. Porque la ofrenda que ellos presentan es un par de palominos o de tórtolas. Esa era la ofrenda mínima para alguien de escasos recursos. O sea, lo que ellos daban eran 2 palomitas pequeñas. Pero los que tenían mayores recursos, ellos tenían que dar o un becerro, en otras palabras un ternero, o un cordero. Que ese animal era de mayor valor. Pero eso iba a depender del estatus económico o social de cada familia. Yo creo que eso no ha cambiado hasta el día de hoy. Ese es un principio de Dios, porque Dios piensa igualmente en nosotros, de que hay algunos que pueden dar más, pero hay otros que pueden dar, pero pueden dar menos. Pero igualmente el punto es: debemos de honrar a Dios dando. Amén, ¿entendemos eso? Ok, entendiendo todo esto, hermano, esto significa que para el Señor las ofrendas eran importantes. Si Él pedía o demandaba tantas ofrendas del pueblo, quiere decir que las ofrendas eran importantes. Por lo cual, veamos cómo Dios ve y recibe las ofrendas de nuestra parte según la palabra de Dios. Hermanos, muchas veces hay gente que cree que nosotros, como dije la semana pasada, a veces la gente le han enseñado es solamente a ver y meter las manos en la bolsa y a ver dónde está el menudo para poder darle al Señor. Como si fuera al guachimán, ¿verdad? Vamos a buscar menudillo para darle al guachimán para que se vaya. Al que cuida carros, ¿verdad? Hermanos, Dios ve nuestras ofrendas. Dios ve nuestras ofrendas. Hay gente que cree que venir a echar una ofrenda es: yo voy a ir ahí, voy a tirar ahí algo. Yo quiero ver hoy por la palabra de Dios, que es el fundamento nuestro, hermanos, cómo Dios ve nuestras ofrendas para ser bendecidos por Él. Vamos a ir a Génesis capítulo 4, versos del 1 al 5. Génesis capítulo 4, versos del 1 al 5. Lo tenemos, iglesia, es el primer libro de la Biblia, Génesis 4, del 1 al 5. Dice la palabra, esta es la historia de Caín y Abel. Dice: y aconteció y conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. O sea, ambos tenían su trabajo. Verso 3: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Ahora, aquí hay algo interesante. Recuerden que eran los primeros hombres de la tierra. ¿Quién les enseñó que ellos tenían que dar algo al Señor? Pero ellos voluntariamente dijeron: vamos a dar una ofrenda al Señor. Tanto Caín como Abel, en este caso. Versículo 4 dice: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. Aquí hay algo interesante, dice: lo más gordo de ellas. Y miró Jehová, oigan esa palabra, iglesia, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Hermanos, Dios no solamente vio la ofrenda, no, dice primeramente vio ¿a quién? A Abel y a su ofrenda. O sea que cuando nosotros venimos a ofrendar, Dios me está viendo a mí, pero también está viendo que traigo en mi mano. Yo no necesito que el de la par se dé cuenta que traigo en mi mano, pero Dios sabe que traigo en mi mano, porque Dios me está viendo a mí. Dios vio a Abel y a su ofrenda. Dice el verso 5: pero no miró con agrado otra vez ¿a quién? A Caín y a la ofrenda suya,
y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Hermanos, aquí hay algo interesante. Ambos traen una ofrenda al Señor. Pero la palabra dice que Dios miró con agrado solamente a Abel y a su ofrenda, pero no a Caín y a su ofrenda. Y ambos estaban presentando ofrenda. Eso sería como decir, ya, y lo que interesa es echar algo ahí. Que es lo que mucha gente a veces cree. Es que hay que echar algo ahí. Y a veces inclusive por vergüenza. Es que me da vergüenza de que me vean que no voy a echar nada. Entonces voy a echar algo, aunque sea. Por eso ahí buscamos el menudillo para echar algo, porque qué vergüenza. Porque los otros, tal vez el que está a la par mía, yo lo vi así de reojo y tiene un billetillo y yo no voy a echar nada. Qué vergüenza. No sé si me están entendiendo. Dios miró a Abel y su ofrenda. Quiere decir que Dios nos mira cuando venimos a depositar nuestras ofrendas. Por eso, hermanos, nosotros lo hacemos acá. Hay iglesias, y eso yo lo respeto también, pero hay iglesias donde las personas pasan por la banca. Y todavía ahí la gente se siente más comprometida, ¿verdad? Porque casi que se lo ponen así en la cara. Va a echar. Pero no creemos eso. Creemos que debe ser un asunto del corazón del hombre, de venir a honrar a Dios y decir, voy a depositar mis ofrendas delante del Señor. Amén. Vamos a otro pasaje. Mateo capítulo 5 del 21 al 24. Mateo capítulo 5 del 21 al 24. El Evangelio de Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. Mateo capítulo 5 versos del 21 al 24. Mateo capítulo 5 del 21 al 24. ¿Lo tenemos, iglesia? Ok, cuando usted lo tenga, yo quiero que diga conmigo, ay, ay, ay. Ok. Ve lo que dice la palabra. Estamos hablando de la importancia de las ofrendas para Dios en este caso. Si Dios ve o no ve nuestras ofrendas y nuestra vida. Dice la palabra en Mateo capítulo 5 del 21. Mateo 5 del 21 al 24 dice así: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. A esa palabra necio, hermano, voy a aclararlo ahí muy rápidamente, no es el tema, pero no es cuando uno le dice, oh chiquillo más necio, de que hay gente que toma eso para decir, uy, no diga eso, ¿cómo se le ocurre? Esa palabra necio en el contexto de ellos era cuando una persona llegaba y maldecía a otra persona. Cuando dice fatuo, ya es cuando no solamente es decirle una palabra de maldición a alguien, sino que ahora es odio. Yo deseo que le pase un tren por encima y que le caiga un rayo. Es odio. Eso es lo que está hablando ahí la palabra. Si tienes un problema con tu hermano, ok, ahora, verso 23. Por tanto, ese por tanto es si tiene un problema con un hermano, ¿verdad? De decirle necio, de tener un conflicto, de tener un problema. Por tanto, dice la palabra. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, ¿a dónde hay que llevar la ofrenda? Al altar, por eso pasamos al altar. Por lo tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Wow. Hermanos, esta palabra tiene que ponernos a pensar y no sé hasta dónde temblar la iglesia. De lo que representa, hermanos, que yo venga delante del Señor a depositar aquí mis ofrendas delante del altar de Él.
Porque la palabra dice que si yo tengo un problema en mi corazón contra alguien, hermano, Dios no va a aceptar esa ofrenda que yo estoy presentando delante de Él. Dios ve mi vida, pero también ve lo que yo voy a traer en mi mano. Si ahí te acuerdas, dice, deja ahí la ofrenda y ve y reconcíliate y luego ven y preséntala. ¿Para qué? Para que ahora sea aceptada. Recuerden que Caín y Abel, ambos trajeron ofrenda, pero solo una fue aceptada por Dios, la otra no, aunque ambos la trajeron. O sea, no es nada más decir, yo voy a echar algo ahí porque hay que echar algo ahí. Hermanos, eso tiene un gran peso en el mundo espiritual o en el reino de Dios. Traer nuestras ofrendas delante del altar. Una vez, hace mucho tiempo, leyendo este pasaje, yo le decía al Señor, Señor, ¿por qué dices que dejes la ofrenda ahí? Porque dice, déjala ahí, ve y reconcíliate y luego ven y preséntala. Hermano, y la respuesta del Señor fue tan sencilla, pero una gran verdad. Porque si se la lleva, la gasta. Y es cierto. El Señor dice, déjala ahí. No la presentes todavía, déjala ahí. Por eso cuando nosotros oramos, hermanos, por las ofrendas y los diezmos, usted debe traer desde su casa ya, hermanos, ¿qué voy a darle al Señor hoy? Porque a la hora de orar, Señor, yo te presento esto que te voy a dar, que te voy a entregar. ¿Aló? Porque eso tiene peso delante del Señor. Porque si yo tengo un problema en mi corazón, Dios no va a aceptar esa ofrenda, porque Dios no necesita dinero. Dios quiere tu corazón para Él, y a la hora de ofrendar, Dios ve tu corazón para hacerlo. Dios ve nuestro corazón a la hora de ofrendar. Otro pasaje, Lucas capítulo 21, del 1 al 4, estamos viendo, hermanos, de cómo Dios ve nuestras ofrendas, de cómo para Dios son importantes nuestras ofrendas. Lucas capítulo 21, del 1 al 4. Tercer evangelio. Está Mateo, Marcos, Lucas. Lucas capítulo 21, del 1 al 4. Amén, iglesia. Dice la palabra en Lucas capítulo 21, del 1 al 4, dice la palabra. Levantando los ojos, ahí está Jesús, levantando los ojos vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Entonces, imagínense en el templo Jesús, imagínense aquí, hermanos, nosotros a la hora de venir a ofrendar, y Jesús sentado en una esquina, y Él viendo venir a depositar nuestras ofrendas. En este caso, ahí estaba Jesús. Verso 2 dice, y vio también, oigan, y vio también, otra vez, Dios ve nuestras ofrendas, Dios ve nuestras vidas a la hora de ofrendar. Y vio también a una viuda muy pobre. Vio también una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Esas monedas eran las monedas de más bajo valor. 2 blancas. Y dijo, en verdad os digo, oiga lo que dijo Jesús, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Hermanos, yo creo que muchos le dirían, maestro, yo creo que usted debería hacerse un examen de la vista. Porque dice que estaban echando los ricos. Ellos echaban. Para ellos no es difícil echar, dar. Pero
Pero cuando Jesús ve a aquella mujer, Él dice, oiga, esta mujer ha echado más que ellos. Eso sería algo ilógico para nosotros, para cualquier persona. Hermanos, la centralidad de lo que estamos viendo, Dios ve a la persona, pero también su ofrenda. ¿Cuál es la actitud? ¿Cuál es su corazón para dar al Señor? Esta mujer, ¿por qué estaba dando más que el resto? Jesús da la respuesta de por qué. Verso 4. Porque todos aquellos que eran los ricos echaron para las ofrendas de Dios lo que les sobraba. Les sobra, o sea, para ellos era muy fácil. Lo que les sobra. Mas esta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Pregunto, ¿es importante para Dios las ofrendas, sí o no? Hermanos, más de lo que nosotros nos imaginamos. Esa mujer echó lo que ella tenía, pero lo hizo, creo yo, de todo su corazón. Aunque era poco, porque como le dije antes, desde el Antiguo Testamento, al que tenía más, Dios le decía, ok, su ofrenda debe ser más grande, pero al que tenía poco, traiga 2 palominos, 2 tórtolas. ¿Por qué? Porque, hermanos, no es la cantidad, es la calidad. No es la cantidad, es la calidad. Cuando digo la calidad es, ¿cuál es la actitud de mi corazón para honrar a Dios con mis ofrendas? No es cantidad, porque muchos pueden dar mucho. Así lo hizo Caín y Abel, ellos ambos presentaron, pero solo una fue aceptada, la otra no. Esa mujer echó en su pobreza lo que tenía, y el Señor dice, esta ha echado más que los demás. Hermanos, ¿saben qué me ha impactado? A veces abrir, aunque es aparte, pero a veces, hermano, abrir un sobre, un diezmo, y encontrar 200, 300 colones. Cualquiera podría decir, bueno, debemos de admirarnos de abrir y encontrar 10,000, ¿verdad? ¿Saben por qué me ha admirado eso? Porque cuando yo he visto eso, yo he visto fidelidad a Dios. Fidelidad a Dios. Gente que quiere ser fiel con Dios. Y si alguien es fiel con Dios, Dios le va a bendecir. ¿Cómo? No sé, pero Dios le va a bendecir. Porque son fieles a Dios. Amén. Hermanos, veamos cómo la Biblia nos muestra que el Señor Jesús y aún el apóstol Pablo también recogían ofrendas. O sea, eso no es un problema, el problema es la manipulación, como dije al principio. Vamos a ver de cómo la Biblia nos muestra eso también. Vamos a ir a San Juan, capítulo 12, del 4 al 6. Evangelio de San Juan, ahí después de Lucas. Evangelio de San Juan, capítulo 12, del 4 al 6. San Juan 12, del 4 al 6. Aquí viene hablando la historia de una mujer que agarra un perfume, y ese perfume es de un alto valor. El valor, para que tenga una idea, equivalía casi a 1 año de salario. Y esta mujer agarra aquel perfume y lo derrama a los pies de Cristo. Ese es el escenario que hay acá. En ese momento, entonces, ahí sale Judas hablando, y vea lo que dice la palabra. Ahí en San Juan 12, del 4 al 6. Y le dijo uno de sus discípulos, que era Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Oigan lo que estaba diciendo Judas. Y suena como lógico, ¿verdad? Sí, ¿cómo van a desperdiciar ese perfume tan caro en simplemente echarlo a los pies de Jesús? Hoy podríamos, algunos dicen, es mejor agarrar dinero y darle a un pobre que venir y darlo en una iglesia, a las ofrendas.
como enseña la palabra, de venir delante del altar y echar nuestras ofrendas. Judas estaba pensando en los pobres. Claro, él estaba pensando en los pobres, pero realmente no estaba pensando en los pobres. Él estaba pensando en él mismo. Sigamos leyendo. Verso 6. Pero dijo esto no porque se cuidara, dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. O sea, él estaba pensando en los pobres, pero él no estaba pensando en los pobres, él estaba pensando, hermanos, él era el tesorero de Jesús. Él era el tesorero de Jesús, él era el encargado del dinero, de lo que echaban. O sea, ellos recogían ofrendas también. Porque ¿para qué vamos a tener un tesorero si no hay dinero? Es más, estudiando, se creen que habían dos mujeres que eran esposas de hombres muy importantes, que eran líderes, por decirlo de esta forma, en el Imperio Romano. Y estas mujeres se habían vuelto al cristianismo, habían creído en Cristo, y estas mujeres eran de las que sostenían económicamente el ministerio de Cristo. Eso es interesante. Pero lo que estamos viendo, hermanos, acá es de cómo Judas era el tesorero. O sea, ellos recogían ofrendas. Hermanos, y hasta el día de hoy yo creo que sigue siendo la misma historia. ¿Qué problema es para las personas que manejan los dineros? Si hay algo que tienta, hermanos, es el dinero. Judas vendió al Señor por 10 piezas de plata. Por dinero. Hermanos, si hay algo que un cristiano, y eso vamos a verlo más adelante ahorita, debe cuidar, es su corazón, hermano, en relación a las finanzas. ¿Por qué? Porque, hermanos, la Biblia dice, donde esté tu corazón, ahí estará tu tesoro, o donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. ¿Cuál es el gran problema de hoy en día en las iglesias y que pasó, como dije antes, para el tiempo de la Reforma, y hoy otra vez se está repitiendo la historia? ¿Cuál es el gran problema? La avaricia. La gente quiere obtener dinero, pero de una forma no conforme a la palabra de Dios, sino para enriquecerse en ellos. Porque usted lo puede ver hoy, lamentablemente. Estos famosos, donde ellos hablan de lo que ellos tienen, sus jets privados, sus condominios, sus casas de lujo, sus carros de lujo. Todo de lujo, hablando de que esa es la prosperidad de Dios, sí, pero curiosamente solo para ellos. Como vemos, hermanos, a veces, no sé cuántos lo han visto en Facebook, donde ponen en una parte la casa del pastor o el carro del pastor y la casa de los feligreses o el carro del feligrés. La casa del pastor una mansión, el carro del pastor un carrazo, y el de los feligreses, o sea, de las personas miembros de la iglesia, la casita se le está cayendo y el carro es un cacharrito. Y eso lo ponen porque lamentablemente hoy en día es lo que se está viendo en las iglesias, porque manipulan al pueblo. Hermano, eso no se trata de manipular al pueblo, se trata de enseñar sanamente la palabra de Dios y hacerlo como Dios nos manda a hacerlo en este caso. Y como dije, a veces uno a la hora de predicar esto, uno dice, Señor, qué difícil es para mí, porque, hermanos, uno tiene un rótulo así de pastor, tiene un rótulo en la frente que dice ladrón y sinvergüenza. Así nos ven las personas. Pero como dije antes, Pablo dijo, no he rehusado en anunciarles todo el consejo de Dios. Es la palabra de Dios. Y debemos de enseñar esto porque es parte de la doctrina bíblica. Amén. Ahora vamos a ver 1 Corintios 16 del 1 al 2. Ya vimos cómo Jesús tenía un tesorero porque ellos recogían ofrendas. Ahora, 1 Corintios 16 del 1 al 2.
Dice la palabra en 1 Corintios 16, versos 1 y 2. Ofrenda para los santos. Aquí está hablando el apóstol Pablo. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la misma manera que ordené en las iglesias de Galacia, o sea, todas las iglesias de la región de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Oigan esto, según haya ¿qué? Según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Ahora, ¿cuándo lo recogían? El primer día de la semana. El Antiguo Testamento, para ellos el día del Señor era el sábado. Para la iglesia primitiva, para los primeros cristianos, ellos empezaron a tomar el primer día de la semana como el día en que ellos se congregaban, el día que ellos hacían todo. El primer día de la semana es el domingo, como lo hacemos nosotros. Primer día de la semana. Pero aquí hay algo importante. Pablo recogía ofrendas, pero dice, hágalo conforme haya prosperado. Conforme haya prosperado. Entonces, conforme a usted Dios le ha prosperado y le ha bendecido, que es lo que estamos viendo, la prosperidad de Dios, hermanos, así usted debe generosamente de su corazón, porque Dios te ve a ti, pero también ve tu ofrenda, darle al Señor. Amén. ¿Por qué? Porque, hermanos, nadie puede dar lo que no tiene. El problema de hoy, vuelvo a enfatizarlo, el problema de hoy es que manipulan eso. Y lo manipulan de tal forma que le dicen, usted no tiene. Usted no tiene porque no da. Dé para que empiece a tener, dicen ellos. Eso es igual que, hermano, comprar algo a crédito. Usted está haciendo algo que no tiene, comprando algo con lo que no tiene. ¿Cómo voy a darle algo que no tengo? ¿Cómo vamos a darle a Dios algo que no tenemos? Porque muchos van y piden prestado y de todo para hacer los famosos pactos y siembras. Entonces ahora no tenía y ahora menos porque ya le está debiendo al que le pidió prestado. No sé si me entienden. Eso es de raciocinio, eso es de lógica. Pero como manipulan eso, ese es el problema con el afán de enriquecerse. Ahora, ahí dentro una pregunta, iglesia. Si Dios no necesita plata, que estamos de acuerdo, ¿para qué o por qué se recogen las ofrendas y diezmos? Bueno, ofrendas en este caso, ¿para qué se utilizan? ¿Para qué? Esa sería la gran pregunta que podemos hacernos. ¿Para qué o por qué se recogen ofrendas entonces? Si Dios no necesita dinero. Bueno, la respuesta es muy sencilla. Vamos a ir a Éxodo 25 y ahí vamos a ver la respuesta. ¿Por qué? Porque las ofrendas, hermanos, Dios las demanda y con un propósito. Éxodo 25. Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 25 del 1 al 5. ¿Lo tenemos? Ok, Éxodo capítulo 25 del verso 1 al verso 5 dice la palabra. Ahí dice ofrenda para el tabernáculo. ¿Qué era el tabernáculo? El tabernáculo era el lugar que ellos tenían, que era como una tienda, era una tienda que ellos podían desarmar y volver a armar para ellos trasladarse por el desierto, donde estaba el arca del pacto. Y ahí era donde la presencia de Dios descendía, en este caso, hasta que después, cuando viene el tiempo del rey David, David anhela en su corazón hacer para el Señor no un tabernáculo, sino una casa grande, dice él, y es donde él piensa en su corazón querer hacerle un templo, que es el primer templo, que no es construido por David, sino por su hijo Salomón, que igualmente la misma forma en como Dios le pide al pueblo acá, para construir el tabernáculo es la forma que Dios usa también ahora en el tiempo de David y en el tiempo de Salomón para construir el templo, por medio de las ofrendas del pueblo de Dios. Dice la palabra en Éxodo 25, del 1 al 5. Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel
que tomen, ¿para quién? Para mi ofrenda. Para mí, dice el Señor. O sea, las ofrendas son ¿para quién? Son para el Señor. Que tomen para mi ofrenda. Ahora, eso debe saberlo usted y debo saberlo yo como pastor de la iglesia. Las ofrendas son del Señor. Porque eso es lo que muchos creo hoy no se han dado cuenta. Y creen que la ofrenda es dinero, que yo puedo hacer lo que se me antoje con él. No, hermanos. Es del Señor. Y por eso hay que administrarlo con mucha sabiduría, porque es para la gloria de Él que debemos de administrarlo. Amén. Ok, que tomen para mí ofrenda de todo varón, que diere, oiga, otra vez, de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. Y esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidos de rojo, pieles de tejones y madera de acacia. Y sigue la lista. Todas estas cosas eran de gran valor. Y el Señor dice, ok, pero de su corazón queremos que ustedes den ofrenda para mí. ¿Pero para qué era esa ofrenda? Era para construir o levantar el tabernáculo. Entonces, las ofrendas son primeramente para el Señor y también para poder cubrir los gastos o necesidades de la misma congregación, como lo vemos en la palabra en este caso. Hermano, esto que tenemos nosotros acá, que Dios nos ha permitido levantar, hermano, no se hizo soplando una burbuja. Eso se hizo con dinero que han llegado. Y hemos tenido que ir a una ferretería a comprar. Yo no puedo llegar a una ferretería y decirle, oiga hermano, yo quiero hacer un templo para la gloria de Dios. Yo soy cristiano y así que deme todo lo que yo necesito. Y seguro llama a la policía o ahí a la Pavas para que me vayan a encerrar. Porque, o sea, lo lógico es que si vamos a comprar algo, todo tiene un costo. Hay que pagarlo. Y todavía en la iglesia siguen habiendo gastos. Hermanos, para que tengan una idea, los extintores que usted ve ahí, esos extintores hay que estarlos rellenando o cambiándole porque lo que tiene dentro se jode. Y solo eso vale 12,000 colones. ¿Qué está lo haciendo? Hay que comprar bolsas de basura. Hay que pagar la luz, el agua. Hermano, en la iglesia hay gastos, como toda iglesia, eso es normal. Para eso se deben de usar las ofrendas, inclusive a veces para ayudar a alguien. Cuando yo manejaba las finanzas de la iglesia, que yo las manejaba, duré muchos años manejándolas yo, no como ahora, pues ya tenemos una asociación y ya hay una cuenta en el banco, pero hermanos, Dios es testigo de los años que estuvimos mi esposa y yo manejando los dineros acá. Hermanos, y con los pocos dineros que llegaron, porque igual aquí no se manipula, Dios nos ha permitido, o nos permitió tener todo lo que tenemos hasta el día de hoy. Y yo siempre dije, yo debo ser sabio y temeroso de Dios, de los dineros, y a veces tomábamos dinero para comprar y llevarle algo a un hermano de la iglesia que estaba pasando necesidad. Porque eso es parte también de lo que la iglesia debe aprender. Amén. Ahora, hermanos, vamos a ver Éxodo 36 del 2 al 7. Aquí vemos cómo el Señor le pide al pueblo ofrendas para poder construir el tabernáculo. Pero vean qué interesante, hermanos. Recuerde que Dios les dijo, den de todo su corazón. Den de todo su corazón. Den voluntariamente. Eso les dijo el Señor. No tuvo que decirle, si usted me da tanto, Dios te va a dar tanto. Si usted viene y deposita una ofrenda, Dios te va a sacar tu hijo de las drogas. Si usted deposita una ofrenda, Dios le va a cambiar su esposo. Y entonces echan lo que tengan que echar, ¿verdad? Que sí, Señor, cámbiamelo, pero por otro. Pero eso no funciona. Mejor ore y siga orando. Y sea una mujer sabia que edifique su casa
y va a empezar a ver la mano de Dios. Amén. No oye amén, pero... Ok, dice la palabra en Éxodo 36, del 2 al 7. Y Moisés llamó a Besaleel y a Oholiab y a todo el varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, todo hombre en quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla. Y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana. Oigan, tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Hermanos, ¿cuánto diéramos porque esto se vuelva a repetir? Cuando el pueblo da generosamente de su corazón, no tienen que ser manipulados. Ellos, el pueblo, empezaron a dar porque era para la casa del Señor, hermanos, y en eso, creo yo, pues no debemos de ser vanagloriosos, hermanos, pero creo que para nosotros ha sido una honra la iglesia. Los que tienen más tiempo de estar en este lugar saben que nunca hemos manipulado, y que Dios nos guarde de manipular la iglesia para sacarle dinero, pero cada vez que hemos pedido para hacer algo en la iglesia, hermanos, el pueblo ha respondido. Y se ha hecho. Que esa es otra bendición, creo yo, para la gloria de Dios. Si se pide plata, hermanos, para comprar un clavo, ese clavo tiene que verse. Que es lo que hoy tampoco está pasando, ¿verdad, hermanos? Dentro de las iglesias, sin ni hablar en el gobierno, ¿verdad? De cómo entran dinero, si nos piden dinero, nos piden impuestos. El problema es que no lo están usando sabiamente. Hermanos, pero debemos de pedir la sabiduría de Dios para administrar sabiamente y poder hacer las cosas para la gloria de Dios. Amén, iglesia. Ojalá hoy esto se repitiera y no tuvieran que estar manipulando a la gente en estas maratónicas para sacarle el dinero, sino que le enseñaran al pueblo. Hermano, la palabra es tan hermosa. Yo no sé cuántos Dios les está hablando. La palabra es hermosa sin necesidad de manipularla. Dios nos habla al corazón y nos enseña para nuestro bien, para ser bendecidos por Él. Ahora, hermano, la ofrenda, y ya lo vimos un poco, la ofrenda se debe dar de nuestro corazón voluntariamente, y veremos la bendición o la prosperidad de Dios. Vuelvo a leerlo. Las ofrendas deben darse de nuestro corazón voluntariamente, y veremos la bendición o la prosperidad de Dios, ya que no se debe manipular como hacen muchas iglesias con los famosos pactos o siembras que hacen hoy en día. Pero Dios quiere bendecir a su pueblo, pero su pueblo debe de, también, hermanos, de honrar a Dios con sus ofrendas, conforme Dios le haya bendecido. Vamos a ver, hermanos, 2 de Corintios, capítulo 8, del verso 1 al 5. 2 de Corintios, capítulo 8. Vamos a ver del verso del 1 al 5, del 11 al 12 y del 18 al 21. Usted después, si quiere, lo lee todo en su casa, pero yo quiero hablar ahí algunos aspectos importantes en relación a cómo la ofrenda debe ser de corazón, voluntariamente, aún en el Nuevo Testamento, y aún lo vimos desde el Antiguo Testamento. Es algo voluntariamente de nuestro corazón, conforme Dios nos haya bendecido. Amén. 2 de Corintios, capítulo 8. Vamos a leer del 1 al 5. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha dado a las iglesias de Macedonia.
Esas iglesias de Macedonia, hermanos, aparentemente eran gente pobre en la iglesia. Había gente muy pobre de escasos recursos en Macedonia. Dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y de su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Ahora, aquí está Pablo hablándole a la iglesia de los Corintios. Porque la iglesia de los Corintios, aunque también no eran muy ricos, no tenían mucho dinero, ellos, aún en su condición baja, ellos sacaron para dar también y bendecir a otros. Ese es un principio, el dar para bendecir a otros. Ahora dice la palabra, pues doy testimonio, oigan esto, que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Pero ¿cómo dieron? Con agrado. Dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio, hermano, es un privilegio, el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que así mismos, oigan esto, se dieron primeramente ¿a quién? Primeramente al Señor, porque cuando ofrendamos es primeramente al Señor. Primeramente se dieron al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Qué hermoso. Como ellos se desprendieron para dar generosamente a pesar de la escasez de ellos, para bendecir a otros hermanos que estaban pasando una tribulación también, en este caso. Y dice que se dieron aún más allá de sus fuerzas. Ahora vamos al verso 11 y 12. Dice, ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo. Pues llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme, oigan esto, ¿conforme a qué? A lo que tenéis. Conforme a lo que tenéis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta, otra vez recuerden que la ofrenda debe ser acepta a Dios, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Hermano, cuando hemos solicitado aquí colaboración, nos hemos dicho, conforme usted pueda. Porque no puede ser, hermanos, que llegue y salga como una ahí, ¿verdad? Que sale diciendo, agarra un billete de 1,000 y otro de 10,000 y le dicen, ¿cuál cree usted que Dios le agrada más? Y por lógica el de 10,000, ¿verdad? Y luego se lo pone, yo no sé cuántos lo han visto ahí en internet, y se lo pone así en la oreja y dice que el billete le habla. Hermano, seguro el billete huele a azufre, porque se imagina un billete hablando, oiga. Yo no sé de dónde sacan eso. Para manipular a la iglesia, para que la gente dé dinero. Y aquí la palabra es clara. Pablo dice, no, es que debe dar generosamente, voluntariamente, pero conforme usted tenga, no lo que no tenga. No lo que no tenga, pero el problema es que hay gente que no tiene y ellos les hacen creer de que eso es una maldición. Eso lo vamos a ver en la serie más adelante. Y les hacen creer que eso es una maldición y que están pobres es porque no dan dinero. Entonces ellos tienen que ver cómo hacen para sacar aún de donde no tienen, para dar a sus ministerios, para después andar rajando, ¿verdad? ¿Dónde andan? Paseando. Increíblemente. Porque eso vamos a verlo en esta serie, a ver si es cierto que ser pobre es una maldición. Porque muchos creen eso, hermanos, y eso no es verdad. El problema es no entender cuál es la bendición de Dios. Y vamos a ver, conforme a la palabra, qué es ser bendecidos por Dios. Porque es lo que estamos estudiando, la prosperidad de Dios. Amén, iglesia. Ahora, vea lo que dice en el verso 18 y 21 de ese mismo capítulo. Versos del 18 al 21 dice la palabra: enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo eso, sino también que fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo. O sea, era el encargado de llevar esas ofrendas en este caso. Que es
administrado, oiga, que es administrado por nosotros para la gloria del Señor mismo. Hermano, lo dije antes, los dineros que entran a una iglesia deben ser administrados para la gloria del Señor mismo. Pablo lo está diciendo, nosotros administramos esos dineros, pero para la gloria del Señor, no para nosotros, como hoy muchos lo hacen. No, para la gloria del Señor mismo, dice aquí Pablo, y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure, oigan esto, en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. Otra vez, ellos administraban aquellas ofrendas, procurando hacer las cosas honradamente. Oigan, no solamente delante del Señor, sino también delante de los hombres. Hermanos, los que manejamos dinero, trabajamos dineros, mayormente en la iglesia de Cristo, debemos ser completamente transparentes. Porque debemos de trabajar los dineros para la gloria de Dios, entendiendo que es Dios quien ha depositado eso en nuestras manos. Pero también debemos de ser testimonio a la gente. Testimonio que hoy, hermanos, muchos no están dando en las iglesias. Muchos, lamentablemente. Yo lo digo para la gloria del Señor. Aquí hubieron personas que creyeron. Y a veces la gente habla, hermanos, y eso es normal. Yo siempre he dicho, el problema no es que hablen, el problema es cuando lo que digan es cierto. Pero hay gente que ha hablado de mí o de nosotros. Una vez que yo tenía un terreno, no sé a dónde, que había comprado, y cuando me dijeron, yo dije, ¿de verdad dónde está para ir a conocerlo? Porque, hermanos, otra vez llegó alguien y le dijo a mi esposa que creía que yo era un sinvergüenza. Pero cuando vio la iglesia, dijo, veo que no es así. Y yo le doy la gloria a Dios por eso. Hermanos, porque hemos tratado, hasta donde Dios nos permita de verdad, ser temerosos de Él, en trabajar realmente, hermanos, conforme a la palabra, trabajar con los dineros que Dios ha puesto en nuestras manos. Amén. Y eso para mí, en lo personal, es una honra, de que Dios me permitió por muchos años administrar los dineros de aquí de la iglesia. Porque me acuerdo cuando empecé a pastorear, una mujer me dijo, pastor, lo menos que usted puede hacer es agarrar dineros. Eso no es sano. Y yo le hice caso y empecé a darle los dineros a otra persona que los administraban, pero cada vez que quería hacer algo es como la lora, no hay plata, no hay plata. Y entonces yo dije, pero ¿cómo? Pero si necesitamos hacer. Y un día oré y yo dije, Señor, yo voy a empezar a trabajar. Y empezamos a trabajar. Empecé a tomar los dineros yo. Y empecé a trabajar y con la colaboración del pueblo de la iglesia de ustedes, a decir, Señor, ayúdanos en esto, queremos hacer esto. Y creo que para la gloria de Dios, vemos lo que hay alrededor nuestro. Hermano, eso cuesta mucho dinero. Y ha sido, primeramente, por la gracia y misericordia de Dios y por el pueblo generoso que ha trabajado y que ha dado en este lugar. Amén. Con esto voy terminando. No sé si está claro el mensaje. La importancia de las ofrendas. Proverbios 11, del 24 al 25. Proverbios capítulo 11, del 24 al 25. Si usted puede, subraye esto. Proverbios capítulo 11, versos 24 y 25, dice la palabra. Amén, iglesia. Proverbios está después de Salmos. Salmos es la mitad de su Biblia y luego sigue Proverbios. Dice Proverbios 11, 24 y 25. Hay quienes retienen y les es... Hay quienes reparten y les es añadido más, o sea, que dan generosamente. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, o sea, no quieren, y habiendo Dios bendecido,
Hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Verso 25. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Hermanos, debemos de aprender a dar. Debemos de aprender el valor de las ofrendas que traemos delante del Señor. Y como reflexión para orar, hermanos, yo quiero que escuchen esto. Se llama las 2 monedas. Una madre quería enseñar a su hija una lección y le entregó 2 monedas para la ofrenda. Una de 100 colones y otra de 500 colones. Con eso la madre le dijo: hijita, pon una moneda en la ofrenda y puedes quedarte con la otra. Al salir de la iglesia, la madre preguntó: hija, ¿cuál de las 2 monedas pusiste en la ofrenda? La hija contestó: pues yo iba a entregar la de 500 colones. Pero poco antes de tomar la ofrenda, el hombre del púlpito dijo que debemos ser dadores alegres. Yo estaba convencida de que pudiera ser mucho más alegre si ofrendara los 100 colones. Así que me quedé con los 500 colones. Saben, hermanos, a veces nos pasa así. A veces buscamos solamente o pensamos solamente en nosotros. Pero cuando debemos de ofrendar, hermano, realmente debemos de hacerlo de nuestro corazón conforme Dios nos haya bendecido. Y cuando hablamos, hermanos, de ofrendar a Dios, déjeme decirle esto. Hermanos, va más allá el ofrendar a Dios de solamente venir igual. Aunque vimos cómo Dios ve nuestras ofrendas y nuestra vida, hermanos, va más allá de eso, porque la palabra enseña que ahora nosotros somos o debemos ser una ofrenda agradable a Dios. Su vida y mi vida debe ser una ofrenda agradable a Dios. Yo no sé cuántos habían pensado en eso. Hermano, usted debe ser una ofrenda para el Señor y una ofrenda aceptable delante de Él. Con tu vida, con tu manera de vivir, tu manera de comportarte, cómo vives allá afuera, ¿vives para la gloria de Dios? ¿Es tu vida una ofrenda agradable a Cristo? ¿Cómo estás viviendo? ¿Cuánto Dios te ha bendecido también para venir a depositar tus ofrendas al altar y darlo de todo tu corazón? Porque Dios te ve a ti, pero también ve tu ofrenda. Oramos, iglesia. Señor, te damos gracias, mi Rey, en esta tarde. Gracias, Señor, por tu palabra. No me canso de darte gracias por tu palabra, Señor. Entendiendo que tu palabra es viva y tu palabra es eficaz, Señor, y es tu palabra la que habla al corazón del cristiano. No necesitamos manipular el evangelio, manipular tu palabra para que el pueblo aprenda a honrarte a ti, Señor. Aun cuando hoy lamentablemente escuchamos y vemos a líderes, pastores, Señor, enseñando falsamente tu palabra, manipulando a la iglesia, Señor, cuando tu palabra es tan hermosa y tu palabra es verdad para hablarnos, para enseñarnos, Señor. Ojalá tú puedas ver en nosotros el corazón de Abel cuando tú vistes a Abel y su ofrenda. Ojalá tú puedas vernos, Señor, como aquella viuda que echó de su corazón lo que tenía. Ojalá, Señor, que tú recibas, cada vez que venimos a ofrendar, tú recibas la ofrenda de nuestras manos, Señor. Y ayúdanos a administrar lo que has puesto en nuestras manos. No solamente al liderazgo, Señor, a los de la junta directiva, Padre, sino también a cada hombre, mujer, a cada familia en este lugar.
Hermanos, porque todo viene de Dios, dice la palabra, y eso debes de entenderlo. Señor, que podamos entender que todo viene de ti y que debemos de honrarte conforme tú nos hayas bendecido. Ayúdanos, danos sabiduría para administrar lo que tú has puesto en nuestras manos, Señor. Para la gloria de tu nombre, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.